lipoproteinemia aumentada de triglicéridos y colesterol por falla de la apoproteína B. Se producen los xantomas. Entonces, pacientes que tengan los xantomas palmares, nosotros podemos ya pedir un estudio de triglicéridos, de colesterol y también el dosaje de la apoproteína. Recuerda que las apoproteínas, ¿en dónde se encuentran? En la membrana de nuestras lipoproteínas, que son los transportadores. Entonces hace parte de lo que es ya un riesgo coronario. ¿Está bien? Diagnóstico: identificar la población de riesgo, diagnóstico por laboratorio, clasificación de la dislipidemia, estratificación del riesgo coronario. Esas son las fases para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. ¿Dónde inicia esa fase de diagnóstico? Inicia en el momento de la consulta. ¿Por qué tu paciente vino? ¿Es flaco o es obeso? Pero que sea flaco no quiere decir que él no pueda tener una hipertrigliceridemia. Entonces ya antiguamente, hace 15, 20 años atrás, se clasificaban a los pacientes como gordos y como flacos. Todos los que eran gordos tenían posibilidades de tener estas enfermedades y los que eran flacos no aparentemente. Pero ahora se vio que hay también riesgos para todos, porque hay esas causas secundarias que son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. Ahora lo que aumenta bastante para nosotros el tema del aumento también del triglicérido es el vapeo. Porque tenemos una mayoría de la población joven que vapea y vapea mucho. No solamente es un riesgo pulmonar, sino que también hace un aumento de los triglicéridos. Entonces el vapear de por sí es como si fuera que ustedes están fumando de forma de 10 cigarrillos a más por cada vapeo que ustedes dan. Entonces está dentro de lo que es nuestro cuadro de riesgo. El diagnóstico laboratorial es generalmente realizado mediante un examen de sangre que se denomina perfil lipídico. Recomendaciones para ese estudio: ayuno de 12 horas, no ingesta de alcohol, 24 horas previas. Entonces, mi paciente, si él estuvo consumiendo alcohol, yo no le puedo hacer el dosaje de mi perfil lipídico porque va a salir aumentado. Me van a dar valores aumentados que yo no voy a saber si es por base porque el alcohol continúa dentro de su fase sanguínea o es porque realmente mi paciente está con una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. Entonces, estudios estándar de dislipidemia es el perfil lipídico. Dentro del perfil lipídico, su recomendación es ayuno de 12 horas y no ingesta de alcohol. Por eso la mayoría de los estudios se clasifican y se hacen todo en un pedido. El laboratorio nosotros pedimos de 8 a 10 horas, a 12 horas para que nosotros podamos hacer. Aprovechar la glicemia, aprovechar el perfil lipídico, aprovechar el perfil renal, el perfil hepático, todo en mi paciente. O si no, teníamos que estar diciendo 10 horas para glicemia, 12 horas para perfil lipídico, 6 horas para renal. Entonces va a ser un ida y vuelta que va a venir mi paciente para que yo le tome varios tomas. Por eso nosotros unificamos en que el ayuno es importante para todos los análisis que tengan que ver con los perfiles. Por eso unificamos de 8 a 12 horas es el máximo de tiempo, el mínimo y el máximo de tiempo para poder hacer los análisis laboratoriales correspondientes. Dentro de los valores de referencia para los lípidos tenemos estos nuevos criterios que son deseable, moderado, riesgo elevado y riesgo muy elevado. Estas discriminaciones que aparecen aquí, no todos los laboratorios les dan estas discriminaciones. Los laboratorios más grandes ya tienen esta discriminación porque es una recomendación de la OMS y es una recomendación de la Asociación de Médicos de Paraguay que se puedan ya hacer estos criterios bien discriminados para que puedan los médicos hacer una buena
una interpretación de esos resultados. Pero aquí aún hay laboratorios que solamente les informan el valor de referencia estándar. Es por eso que ustedes no pueden quedarse solo con ese valor de referencia estándar. Deben buscar la discriminación de esos valores para que ustedes puedan clasificar a sus pacientes. Entonces, triglicérido es deseable menor a 150. Riesgo moderado ya es entre 150 y 199. Riesgo elevado de 200 a 249. Y riesgo muy elevado mayor a 500 miligramos de citrina. Eso normalmente y tranquilamente nuestros pacientes aquí alcanzan. Así que no se asusten si ven, por ejemplo, pacientes con 300, 400 de triglicéridos, porque eso es nuestro normal del día a día. 500 es nuestro normal del día a día. Entonces tenemos aquí pacientes dislipidémicos que presentan hipertrigliceridemia y generalmente está asociado a factores secundarios de esa hipertrigliceridemia. Colesterol, el deseable es menor a 200, riesgo moderado 200 a 239, alto riesgo mayor a 240. Ya vieron que ahí tenemos ya menor la cantidad comparado al triglicérido, porque el colesterol se llama total porque une a sus fracciones con él, donde el HDL tiene que ser mayor a 55, el LDL tiene que ser menor a 100 y el VLDL menor a 33. Son los valores deseables de nuestros pacientes. Y nosotros el LDL se resume en bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. El LDL es el que nos va a decir las altas probabilidades de tener la presencia de placas de ateroma en mi paciente. Entonces, yo con su historia clínica, yo con sus valores de perfil lipídico, yo rescatando si él tiene algún antecedente familiar, si él tiene alguna vez sintió alguna punzada en el pecho, como si fuera que le falta aire. Yo a través de eso, viendo su colesterol LDL aumentado, su HDL disminuido, entonces yo ya puedo pasar a hacer el dosaje de las apoproteínas, porque aquí ya me indica que yo voy a estar con un bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo de producir placas de ateromas. Aquí nosotros tenemos valores deseables de lípidos en niños y adolescentes. Como hablamos también de los valores de hemograma, de los valores de glicemia, nosotros en glicemia dijimos que la hemoglobina glicada, por ejemplo, no es válido para niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mide la hemoglobina A, que es la hemoglobina adulto, y los niños no tienen esa hemoglobina. Entonces, no es factible o no es un valor real que se pueda dosar en ellos eso. Lo mismo pasa con estos valores de referencia. Pueden visualizar que de 2 a 9 años tenemos algunas diferencias. Entre 10 y 19 años tenemos niños y tenemos adolescentes y jóvenes, ¿sí? Que es totalmente diferente a nuestros valores que tenemos en adultos. Entonces, para niños, el colesterol total tiene que ser menor a 170, LDL menor a 110, colesterol HDL mayor a 40 y triglicéridos menor a 75. Esos son los valores deseables de niños de 2 a 9 años. Y lo mismo pasa con de 10 a 19 años. Triglicéridos tiene que ser menor a 100, colesterol HDL mayor a 45, LDL menor a 110 y colesterol total menor a 170. Entonces, hay algunos valores que cambian según la edad de mi paciente y eso es algo que ustedes tienen que conocer. Y eso es algo que ustedes ahora tienen la tecnología para darles esas tablas para que ustedes puedan acceder en tiempo, de forma rápida, a los valores deseables. Si el laboratorio le da solamente un valor, ustedes a través de las APP, a través de tablas de las asociaciones de pediatría, la asociación de cardiología que hay acá y que liberan para su
acceder a los valores actualizados de referencia según la edad y la discriminación. Por eso ustedes no pueden quedarse solo una vez que se reciben de hacer medicina y quedarse como médicos generales, médicos cirujanos, creo que acá es, ¿verdad? Médicos cirujanos. Ustedes ya deben ir haciendo sus especializaciones para poder acceder justamente a las sociedades que a ustedes les interesa hacer su residencia y su especialización para tener justamente estas informaciones de primera. En Brasil es mucho más accesible tener estos valores de referencia como las actualizaciones que van llegando. Cada año existen actualizaciones de cada una de las sociedades o de cada una de las asociaciones, sea de cardiología, pediatría, de diabetes, de endocrinología, hay actualizaciones anuales. Por suerte para ustedes en Brasil eso se da de forma casi libre, ¿verdad? Espontánea. Aquí lastimosamente no se accede muy fácilmente a estas actualizaciones. Uno tiene que ser socio de la sociedad pediátrica, de la asociación de cardiólogos, uno tiene que asociarse a una de esas escuelas, ¿verdad? Una de esas partes donde ustedes van a hacer su especialización para poder acceder a estas actualizaciones y valores de referencia más actualizadas todavía. Entonces aquí hay ese pequeño problema, pero ustedes en Brasil, ustedes pesquisan Sociedad de Cardiología de Brasil y le van a dar inclusive los valores de estratificación coronaria, las fórmulas actualizadas, los nuevos criterios para clasificar a los pacientes. Eso es actualísimo, que ustedes tienen libertad para poder acceder a ello. Entonces aprovechen esa información real. No se vayan en ChatGPT ni en todo eso. Vayan en las sociedades correspondientes porque ahí ustedes tienen libre acceso a estas actualizaciones. Es lo mismo como ustedes ya saben que la presión, la hipertensión ha cambiado de rango, ¿sí? ¿Verdad? Ya lo que era normal, acá nosotros jugábamos 12.8, que era un valor normal, que quiere decir quédate tranquilo, ¿verdad? No te vayas a estresar, 12.8. Ahora ya sabemos que 12.8 ya es pre-hipertensión. Entonces ya no es más todo tranquilo 12.8, ¿vieron? Entonces esas son actualizaciones que se van requiriendo y que conseguimos a través de que por lo menos yo pude acceder a través de las sociedades de Brasil, yo pude acceder a esas actualizaciones, a los informes, a los protocolos que se tienen que hacer. Aquí me fue muy difícil conseguir un protocolo realizado a esto nuevo porque esa hipertensión se va a desarrollar también a la coronaria, va a desarrollar también a la diabetes, va a desarrollar a la dislipidemia. Ven que esa hipertensión como causa va para varias patologías. Entonces, mucho más fácil acceder a la información actualizada, confidencial y sobre todo bien valorada en Brasil que aquí. Por eso aprovechen eso que ustedes tienen a su favor. Observaciones al perfil lipídico. No se recomienda medir el perfil lipídico durante el embarazo, ya que este generalmente va a cursar alterado, excepto en pacientes con historias previas de hipertrigliceridemia. Durante la gestación, las mujeres tienden a tener el colesterol elevado y el triglicérido elevado. ¿Por qué? Porque está habiendo una formación de un feto donde las mujeres estamos produciendo más vitaminas, estamos produciendo hormonas, el feto se está formando y ese es un cambio fisiológico que se da en esa etapa de la gestación. Entonces sí o sí vamos a tener levemente aumentado. No quiere decir que va a disparar nuestro colesterol ni va a disparar nuestro triglicérido. Obvio que si mi gestante come mal, no duerme, ¿verdad? No se cuida, ahí sí vamos a tener valores disparados. Pero si mi gestante está haciendo todavía sus cosas, ella puede tener elevado su colesterol y su triglicérido, y eso es fisiológico. En pacientes con un infarto agudo del miocardio, el perfil lipídico se va a alterar después de las primeras 48 horas por reactantes de fase aguda, por lo que se recomienda medir en las primeras 48 horas del inicio del dolor
o después del primer mes. Esto es muy importante. Si mi paciente está ante el servicio de urgencias y él tiene un infarto, está con todas las características de un infarto, yo le tengo que pedir ya en el inicio, en el momento, su perfil lipídico. Ese va a ser mi basal. Después solicitarle ya no va a ser más un valor real porque él pasó por fases agudas, que es el deterioro del tejido cardíaco. Hay una necrosis, hay una valoración, hay montones de factores bioquímicos que van a influir después en mi perfil lipídico. Por eso al inicio del proceso siempre se solicita perfil lipídico a mi paciente. Y luego después de un mes. Cuando yo voy a hacerle después de 15 días, ese valor lipídico va a estar todavía alterado y no va a ser real de mi paciente. Entonces, siempre al inicio es lo que yo hago. Estratificación del riesgo coronario, factores de riesgo mayores, excluyendo al LDL colesterol que modifica las metas de LDL. ¿Cuáles son las estratificaciones, los factores de riesgo? La hipertensión. Aquí dice hipertensión arterial mayor a 140/90, que era hasta el año pasado teníamos este valor. Ahora que los valores de hipertensión arterial bajaron, hay que ver las actualizaciones en cuanto a los factores de la estratificación. Puede ser que se mantenga todavía en 140/90, como puede ser que haya bajado a 130/80. Es una de las posibilidades, ya que 12/8 o 120/80 ya es prehipertensión, entonces va a haber un cambio también aquí en nuestra tabla. El HDL colesterol menos a 40, historia prematura de enfermedades coronarias, pacientes masculinos de primer grado que hayan sufrido coronariopatía antes de los 55 años, parientes femeninas de primer grado que hayan sufrido coronariopatía antes de los 65, hombres mayor de 45 y mujeres mayor de 55, y pacientes que fumen. El HDL colesterol mayor o igual a 60 cuenta como un factor de riesgo negativo, su presencia resta un factor de riesgo del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo a mi paciente, yo le voy a preguntar, voy a hacerle las medidas. ¿Sufre hipertensión? 1 punto. ¿Tiene colesterol bajo? 1 punto. Historia de enfermedades coronarias, 1 punto. ¿Es un paciente masculino? 1 punto. ¿Tiene edad mayor a 45 años? 1 punto. Entonces van sumando los puntos para que él pueda tener esos factores coronarios y yo pueda pedir ya las aproproteínas correspondientes. Si mi paciente es hipertenso, 1 punto. Luego, pero su HDL está a 70, ¿verdad? Entonces yo voy a sumar todos sus puntos positivos y luego le voy a restar menos 1. ¿Por qué? Porque tiene el HDL aumentado. A eso se refiere la estratificación coronaria. Dentro de las dislipidemias tenemos también lo que es conocido como síndrome metabólico. Entonces, síndrome metabólico es una causa varias donde tenemos una disfunción de los dos metabolitos. El síndrome es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. Respecto a la fisiopatología del síndrome, la resistencia a la insulina ha sido considerada como base del desarrollo conjunto de anormalidades que lo conforman, sugiriendo a la obesidad abdominal o central como responsable del desarrollo de la insulinoresistencia. Entonces está afectando a dos metabolismos, carbohidratos y lípidos. Porque el síndrome metabólico es una patología de hace 5 años que fue relacionada como un síndrome. ¿Por qué? Porque justamente pacientes diabéticos tienden a altas probabilidades de producir dislipidemia. Los dislipidémicos a altas probabilidades de tener o desarrollar diabetes. Entonces, una de las causas comunes entre esos dos grupos fue la resistencia a la insulina. Recuerden que nosotros, cuando tenía nuestro paciente resistencia a la insulina, era un proceso que se le conoce como prediabetes. Entonces, ese proceso de resistencia a la insulina
teníamos todavía la chance de que el paciente, solo con cuidar su alimentación, haciendo ejercicio, él no llegara a desarrollar la diabetes. Podíamos retroceder en ese proceso. Pero una vez de que ya esa resistencia a la insulina se hace crónica, no mejora o no se cuida en ese momento, ya pasa a convertirse en obesidad, ya pasa a convertirse en diabetes. Entonces ahí también entra la dislipidemia para acá. Y dentro de ese cuadro de síndrome, mi paciente tiene hipertensión, mi paciente fuma, mi paciente tiene hiperglicemia, tiene hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia o tiene bajo HDL. Y presenta también la obesidad abdominal junto con otras patologías. Por eso se llama síndrome metabólico, porque actúa con los dos metabolismos, de carbohidratos y de lípidos. Y tienen varias patologías que pueden asociarse en una. Mi paciente diabético va a presentar signos y síntomas de dislipidemia en alguno que otro de los componentes, o mi paciente dislipidémico va a presentar sí o sí resistencia a la insulina y una hiperglicemia crónica. Entonces ahí se desarrolla síndrome metabólico. Por eso está muy relacionado a lo que es nuestra insulina. Y justamente de eso nosotros hablamos, que la insulina tiene una sensibilidad al tejido adiposo como también a la glicemia. Entonces, si mi paciente tiene mucho azúcar, sí o sí va a producir lipogénesis y sí o sí también glucógeno. Y si tiene mucha gordura, va a producir otra vez glicemia para la producción. Entonces, están juntos en ese proceso. Ahí tenemos obesidad, insulinoresistencia, inactividad física, factores de riesgo metabólicos me llevan a tener síndrome metabólico. Y aquí tenemos una tabla, componentes del síndrome metabólico, considerando su definición. Tenemos a través de lo que es nuestro ATP3, programa de adulto entrenamiento, panel de programas de adulto entrenamiento, tenemos según la OMS, tenemos según la Asociación Americana Clínica de Endocrinología y tenemos también según la Internacional Diabetes Federación. La IFD creo que es de ustedes, de Brasil, ¿verdad? IFD es de Brasil. Entonces tenemos aquí estos factores, cómo se pueden presentar y según la OMS, cómo es lo que se van relacionando. Los triglicéridos mayor o igual a 150 es combatido por todas estas sociedades, presentan entonces triglicéridos altos. Están correlacionados científicamente todos estos índices, todos estos factores para que se pueda desarrollar el criterio de síndrome metabólico. Para la ATP3, con 3 factores de riesgos más resistencia a la insulina, ya confirma síndrome metabólico. Para la OMS, 2 riesgos positivos, ya confirma síndrome metabólico. Para la Asociación Americana, el criterio clínico más 1 de estos ya confirma síndrome metabólico. Para la IFD es importante entre que sea la obesidad abdominal y uno de estos criterios ya consigna para diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, esas son las tablas que les digo que las sociedades ponen para que ustedes puedan averiguar y poder llegar al diagnóstico. Entonces, son muchas cosas que ustedes tienen en cuenta cuando llega el paciente junto a ustedes. Por eso es importante la historia clínica. De dónde vino, cómo vino ese paciente, cuál es su antecedente familiar más importante que yo tengo que sacar, además de ese signo de ese síndrome. Comparación del diagnóstico del síndrome metabólico según la LAD y también armonización del metabolismo del síndrome. Tenemos aquí los componentes: obesidad abdominal según la armonización, incremento de la circunferencia abdominal, definición específica para la población y país, y la LAC se refiere como perímetro de cintura mayor o igual a 94 centímetros en el hombre y en las mujeres mayor o igual a 88 centímetros en mujeres. La armonización
quiere que se haga un criterio poblacional. Nosotros, por ejemplo, aquí en Paraguay, algunas de nuestras sociedades están relacionadas con la de Argentina porque tenemos características poblacionales iguales a ellas. Ustedes en Brasil tienen los estudios poblacionales específicos, inclusive por zonas geográficas. Las sociedades de ustedes tienen, porque cada zona de ustedes es diferente otra vez. La zona norte es muy diferente a la central y a la de sur. Entonces ustedes tienen esa caracterización. Nosotros aquí utilizamos mucho de lo que es de Argentina porque tenemos factores poblacionales iguales. Entonces ustedes siempre tienen que estar desarrollándose por las asociaciones de los lugares donde ustedes van a estar. Entonces aquí tenemos presión arterial elevada. La armonización me dice entre 130 y 85 o en tratamiento antihipertensivo. Aquí según el LAC es también 130 a 85 en tratamiento antihipertensivo. Entonces estos valores pueden todavía mantenerse este año o podrán sufrir modificaciones para este 2025 porque ya ha bajado nuestro rango de hipertensión. Entonces, el síndrome metabólico es una forma de evaluar riesgo cardiovascular y diabetes mediante un abordaje práctico que nos ayuda en el seguimiento y control de pacientes. La evaluación del síndrome metabólico debe realizarse en todas las personas con sobrepeso, obesas y en aquellos que presentan algún factor de riesgo o enfermedad cardiovascular como hipertensión, diabetes, dislipidemia o sedentaria. Entonces, todo paciente que tiene diabetes, yo ya tengo que pensar en la posibilidad o en la probabilidad de que él pueda desarrollar el síndrome metabólico. Todo paciente que tiene una dislipidemia, yo también tengo que hacer la búsqueda para ver si él está con la posibilidad de desarrollar el síndrome metabólico. No hay un tratamiento específico para este síndrome. Se trata específicamente los signos y síntomas puntuales que van a ser la alteración de ambos metabolitos. Entonces es un trabajo multifuncional, multisectorial que tiene en cuenta clínico, tiene en cuenta endocrinólogo y tiene en cuenta también al cardiólogo, porque son las fases que agarra este síndrome para dar las patologías de referencia. Entonces, si uno tiene síndrome metabólico, está con el clínico general, pero tiene que estar también con el especialista en endocrinología y también tiene que trabajar de cerca con el cardiólogo, porque hacen parte de este proceso. Y si mi paciente tiene un antecedente familiar de ACV, también debemos trabajar, además de cardiología, endocrinología, con neurología, porque ya tiene un antecedente familiar directo. Eso es lo que define el síndrome metabólico, que es multisectorial. No es necesariamente solo hiperglicemia o solo dislipidemia. Son ambas cosas y más factores a tener en cuenta. Es por eso que cuesta hacer su diagnóstico y más todavía cuesta hacer su tratamiento. Ok.